¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a una emisión más de Ciudad Abierta, un espacio en el que todas las personas tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema del día de hoy, violencia hacia las mujeres, situación que indigna y degrada la condición humana. Para dar inicio, conversaremos con la abogada Jimena Ábalos Capín, quien nos dará una introducción al tema del día de hoy. Por su parte, Ana Joaquina Ruiz, coordinadora de Innovación Social y Participación Ciudadana del Instituto Simón de Beauvoir, nos platicará específicamente sobre la violencia política hacia las mujeres. Y Mileva Trejo, del Instituto de las Mujeres Ciudad de México, nos explicará qué se debe hacer para conseguir la eliminación de la violencia contra la mujer. Y en la agenda internacional, por supuesto, Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED, nos llevará a otras latitudes para decirnos qué sucede con la violencia hacia las mujeres en otras partes del mundo. Y para dar inicio con la emisión de esta tarde, recibimos a Geraldina González de la Vega. Ella es presidenta del COPRED y experta en temas de discriminación e igualdad, quien ya se encuentra con nuestra primera invitada, Jimena Ábalos Capín, para hablarnos sobre la violencia hacia las mujeres. Nuestra invitada cuenta con una maestría especializada en derechos humanos y en específico en aspectos relacionados con género y diversidad sexual. De igual modo, es maestra en políticas públicas en América Latina por la Universidad de Oxford, en donde investigó, entre otros temas, la insuficiencia de las políticas públicas para atender la violencia de género en México. Actualmente se desempeña como académica de tiempo completo del Departamento de Derechos de la Universidad Iberoamericana. Vamos con ustedes, Geraldina. Muchas gracias, Yasmín. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí con Jimena Ábalos. Querida Jimena, me da muchísimo gusto recibirte aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Pues sí, estamos muy contentas de tenerte por acá para platicar. Justo este domingo 25 de noviembre se conmemora el día para hablar sobre la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, pues platicando contigo, pensamos que sería un buen tema hablar sobre esta violencia cotidiana, esta violencia que sufrimos, que vivimos las mujeres en el día a día, justo para enmarcarlo en estas actitudes, digamos, que legitiman la violencia feminicida, la violencia que culmina con la muerte o con la violación sexual de mujeres, niñas y en general que nos afecta en el día a día. Me gustaría empezar platicando contigo sobre esto. ¿Qué es la violencia cotidiana? ¿Qué entendemos por violencia cotidiana? Muchas gracias. Es muy importante hablar sobre este tema. Por una parte, cuando pensamos en violencia cotidiana, se me ocurre, en primer lugar, lo cotidiano que es la violencia en la vida de las mujeres mexicanas, ¿no? Estamos hablando de que las mujeres en México en más de un 66% han vivido violencia en algún momento de su vida. Entonces, realmente las expresiones de violencia en todo el espectro es algo muy presente en la vida de las mujeres, es algo cotidiano, todos los tipos de violencia. Pero además, cuando hablas de violencia cotidiana, me hace pensar precisamente en esto que dices sobre las maneras más, entre comillas, sutiles de violencia, ¿no? Y digo entre comillas porque son muy peligrosas, son muy graves, pero son conductas que tenemos ya hasta cierto punto normalizadas, que ya las asumimos como parte de nuestras vidas y ni siquiera quizás las identificamos como violencia. Precisamente ahí está su peligrosidad, ¿no? Que ya las tenemos tan asumidas que ni siquiera creemos que eso es violencia. Claro, y a eso se refiere un poco también esta cuestión de los micromachismos, ¿no? Que son esas pequeñas expresiones del machismo, del sexismo que sufrimos, y utilizo la palabra sufrimos porque, bueno, para recalcar justamente esta cuestión de que se va legitimando desde la violencia más sutil hasta la violencia más grave que acaba privando de la vida, ¿no? ¿Cómo qué ejemplos podríamos poner de violencia sutil? Pues un ejemplo de esto que de repente choca es el tema de los piropos, ¿no? Mal llamados piropos, ¿no? Vamos por la calle y de repente alguien te dice, oye, guapa, o
Y creemos que eso es parte de nuestra cultura, ¿no? El otro día yo estuve en un grupo de mujeres y una señora me dijo, es que ustedes ya son muy exageradas porque realmente los piropos pues son halagos y hay que tomarlos como halagos y no hay que hablar de un tema de acoso, son simplemente cosas positivas que se nos dicen en la calle, ¿no? Son las relaciones normales entre hombres y mujeres. Y tenemos la idea de que es algo realmente normal, es algo incluso ingenioso, es parte de nuestra cultura, ese tipo de cosas. Pero en realidad vemos que son problemáticos en el momento que no son bienvenidos, ¿no? Claro. Realmente su propósito no es el de hacernos sentir halagadas, su propósito es hacernos sentir incómodas, vulnerables, darnos una sensación de inseguridad, ¿no? Una fuerza o una cuestión como jerárquica, ¿no? De yo puedo dominarte, ¿no? Exacto. Es un tema realmente no de halago, sino un tema de ejercer poder y ejercer control sobre el cuerpo y cosificarlo, ¿no? Sí. Entonces, en ese aspecto, perdón. Sí. En ese aspecto es problemático. Claro. Y lo tenemos tan normalizado, incluso en las películas del cine de oro mexicano, ¿no? Claro, hay estas narrativas en las que a la mujer se le dice un piropo y primero se ofende y se resiste un poco, pero después le cae muy bien y entonces cae, ¿no? Y ahí empieza la relación romántica. En realidad, los piropos no son eso, los piropos son una forma de acoso que tiene como propósito intimidar. Claro, y dominar, ¿no? Al final del día tiene que ver con una práctica de dominación y con una política sexual en donde hay un dominado y un dominante en esta relación, y el hecho del piropo pues no siempre culmina en una pretensión de tener una relación con la mujer a la que se le piropea, sino más bien de ejercer esta cuestión de poder, ¿no? Por supuesto, de poder y de intimidación. Porque es mucho, ¿no? A veces el reclamo, ¿no? Ustedes, las feministas, buscan acabar con las relaciones entre hombres y mujeres prohibiendo los piropos, cuando en realidad pues sabemos que si te grita un hombre en la calle, ¡hey, mi reina!, no quiere ser tu novio. Por supuesto que no. Y tan es así que normalmente cuando se confronta a alguien, que tenemos estos testimonios de las mujeres que confrontan a los que las, entre comillas, piropean, y pues siempre la reacción es muy violenta, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque se les está cuestionando el ejercicio de esa dinámica de poder, que es una dinámica que se reproduce en muchos otros niveles de la cultura y que por eso es tan problemático que lo tengamos tan normalizado, ¿no? Porque es parte de... Y que también sucede, otra cosa que quería yo conversar contigo, es esta cuestión de la normalización de la violencia sutil en los lugares de trabajo o en los salones de clase, ¿no? Me parece que también ahí se han normalizado estas prácticas que van desde el piropo de ¡ay, qué guapa compañera! O ¡qué guapa la colega!, hasta prácticas pues que tienen que ver ya con ejercicio del sexismo fuerte, con no permitir que las mujeres se desarrollen profesionalmente, o que las mujeres, las estudiantes, por ejemplo, no puedan ser mejores, digamos, en su desempeño en el aula, en fin, ¿no? Por supuesto, y sí estamos hablando ahí de un tema de acoso, propiamente acoso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una conducta que no es bienvenida, claro, y que causa un daño o un sufrimiento psicoemocional que ninguna persona tiene por qué vivir en un contexto laboral o en un contexto académico. Y en ese sentido es una forma de discriminación, claro, porque el momento en el que yo trato de ir y hacer un trabajo o de aprender, debo de poder hacerlo en las mismas condiciones que cualquier hombre, claro, en las que me siento segura y no tengo que estar sintiéndome constantemente incomodado por este tipo de atención negativa, ¿no? Entonces, sí es una expresión de discriminación en el lugar de trabajo o en el aula de clases que las mujeres no tendrían por qué estar sujetas a ese tipo de conducta, ¿no? Por supuesto. Y me interesa también retomar toda esta cuestión y enlazarla con por qué es peligrosa esta violencia sutil. ¿Por qué? O sea, ¿qué relación tiene con la violencia más grave, digamos? Porque muchas veces nos dicen, ay, es que no sean histéricas, hombre, es un piropo, es una cosa de nada, no pasa nada, pero en realidad, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Claro, y lo que estás diciendo, estás poniendo realmente el dedo en la llaga, porque son peligrosas estas conductas por lo sutiles que son, por lo invisibilizadas que las tenemos, por lo normalizadas que las tenemos.
Y no nos damos cuenta que estamos realmente reproduciendo patrones culturales en los que la mujer se cosifica, en los que se ejerce esta jerarquía de poder, en los que se usan estereotipos para discriminar a la mujer, para incomodarla. Y aunque nos parece muy inofensivo en estas instancias que estamos platicando de los piropos, quizás alguna tensión en el trabajo, etcétera, realmente sí refleja un problema cultural mucho más amplio que autoriza la violencia mucho más grave, ¿no? Que sí tenemos ya por lo menos consciente que es violencia, ¿no? La violencia física, la violencia sexual, el feminicidio, todas estas conductas vienen de esta cultura que permite desde lo más sutil realmente hacer esta jerarquía entre hombres y mujeres y decir que los cuerpos de las mujeres son propiedad. Claro. ¿No? Sí, que legitima esta política sexual, digamos, ¿no? Legitima esta jerarquía entre géneros, legitima este poder, ¿no? Las mujeres las tenemos súper normalizadas, claro. ¿no? O sea, la idea de no sé qué me voy a poner y no me vaya yo a poner algo demasiado provocador porque entonces puede ser que se me perciba de cierta manera y que entonces yo me vuelva sujeto o sujeta a ciertos tipos de atención sexual indebida, es parte de lo mismo, ¿no? Cuando nosotras decimos, ay, es que esa mujer se viste como tal, ¿no? Es ese mismo machismo que ya tenemos asumido, que ya tenemos normalizado, pero que se va perpetuando en la cultura y que autoriza las expresiones más violentas, claro, ¿no? Claro, y que autoriza además, exacto, expresiones violentas. Es que estaba pensando mientras hablabas de la reciente sentencia esta en Irlanda de una chica de 17 años que fue violada presuntamente por un hombre de 27, y la razón por la que sale libre el hombre es porque ella traía una ropa interior de encaje muy sexy, según presentó la abogada defensora, y fue una de las razones para absolver al acusado, ¿no? Como aquí, o sea, se invierte la carga. Y justo es toda esta cuestión que dices, o sea, si ella traía esta vestimenta, ni siquiera, o sea, era la ropa interior, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de hacia afuera, que tampoco legitima nada. ¿Cómo se va justamente desde lo más ínfimo, desde lo más mínimo, puede llegar a legitimar una violencia sexual como lo es en este caso una violación sexual, o en su caso un feminicidio, como hemos visto muchos, recientemente la portada de algún periódico que decía, ¿no? Así se exhibía la víctima de feminicidio, bueno, ni siquiera utilizó esa palabra, una mujer menor de edad que fue asesinada y trasladada a su cuerpo en una maleta, ¿no? Claro, y siempre pasa esto, ¿no? En las instancias de violencia sexual, lo primero que se hace es evaluar el comportamiento, la vestimenta de la víctima, ¿no? Para ver si ella, obviamente estoy diciendo esto con sarcasmo, exacto, invitó la violencia sexual, ¿no? Cuando realmente pues nada invita, nada autoriza a la violencia sexual, pero es parte precisamente de estos patrones culturales que estamos reforzando en cositas desde el piropo, ¿no? Sí, desde el pequeño control. ¿Has visto el violentómetro? Creo que en la Ibero lo tienen, está como una regla que va desde justo el control de las llamadas del celular, y desde el piropo no deseado, desde la mano donde no debe ir, hasta la muerte, ¿no? Violenta de una mujer. Entonces, cómo eso va legitimando todo lo demás como en una graduación, ¿no? Claro, y que es algo muy importante, que es la violencia psicológica, que luego no tenemos también asumido como violencia, ¿no? En México más del 50% de las mujeres dice haber sufrido violencia psicológica, y son en las relaciones este tipo de conductas que de repente no asumimos como violencia porque tenemos la idea de que violencia es una mujer completamente golpeada o es solamente el feminicidio. Pues no, también son estas conductas violentas que es checar el celular, controlar quién te habló, celar, ese tipo de conductas, ¿no? Sí, hay un término que rápido nada más para mencionarlo, el llamado en inglés gaslighting, ¿no? Que es justo esta cuestión del control psicológico, ¿no? ¿Cómo lo explicarías? Claro, ese término, y es muy pertinente que lo digas, es una película de 1944 que se llama Gaslight, Luz de Gas, y se trata del protagonista, cómo va manipulando a la mujer para que ella crea que se está volviendo loca, ¿no? Y este es un término que podemos ver como un tipo de violencia psicológica que se da una manipulación muy sutil, pero muy repetitiva, en la que a la mujer, cuando dice algún tipo de reivindicación o algún tipo de reclamo de cualquier tipo, es: no,
tú te lo imaginaste, yo nunca dije eso, tú te estás haciendo una película, tú estás loca, ¿no? Cuando hay eso, claro. No hay que entenderlas, hay que quererlas, ¿no? Cuando hay eso de manera persistente, estamos hablando de violencia psicológica, claro, sin duda, ¿no? Tú estás mal, tú estás loca, tus opiniones no valen, no cuentan. Es una forma de anular la personalidad de la mujer de una manera progresiva. Claro, y hacerte sentir que lo que tú dices no cuenta o no tiene un valor, o hacerte inclusive dudar de tus mismos dichos o de tus mismos sentimientos porque se disminuyen, ¿no? Eso es lo más violento, ¿no? Que a lo largo del tiempo piensas que realmente te estás volviendo loca. Pues seguramente no lo dije, ¿no? No lo dije porque van mil veces que tú me dices que esto yo me lo imaginé, pues a lo mejor sí me lo estoy imaginando, ¿no? Pues, Jimena, creo que te tengo que volver a invitar a este programa para que sigamos conversando de estas cosas. Sí. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a ir a un corte y ahorita volvemos. Muchas gracias. Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen un lugar especial. La violencia política hacia las mujeres. De eso hablaremos a continuación con nuestra invitada Ana Joaquina Ruiz, coordinadora de Innovación Social y Participación Ciudadana del Instituto Simone de Beauvoir, organización feminista de la sociedad civil que pretende crear una sociedad democrática de derechos y libertades cimentada en el compromiso social y en la perspectiva de género. Ella ya se encuentra del otro lado del estudio con Geraldina González de la Vega. Muchísimas gracias, Yasmín. Pues ahora estamos con Ana Joaquina del Instituto Simone de Beauvoir. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo que estés aquí. No, muchas gracias, Geraldina. Es muchísimo, me da muchísimo gusto, que tenerte por acá para platicar de un tema que se antoja un poquito novedoso porque no tiene muchos años que se ha puesto sobre la mesa. No es que no existiera, por supuesto, pero que se ha puesto sobre la mesa la violencia política de género. Sí. ¿Qué es la violencia política? Pues la violencia política en razón de género es toda la que se ejerce y que evita que las mujeres ejerzan sus derechos políticos electorales, ¿no? Esto tiene que ver con limitar a las mujeres que accedan a un cargo público, evitar que ejerzan su encargo, tomas de decisiones, hacerlas renunciar una vez que han ganado una elección, no colocarlas en las listas de candidatos para las elecciones, en fin, tiene que ver con limitar sus derechos político-electorales de cualquier tipo y bajo cualquier circunstancia, ¿no? ¿Por qué se siente un poco, decía yo hace un momento, que es un tema que se ha puesto sobre la mesa? Antes, por supuesto, existía violencia política de género, sí. Sin embargo, no era tan evidente. Esto está, por supuesto, me imagino, relacionado con un tema de representatividad, porque las mujeres no ocupábamos tantos cargos de representación popular, sí. y no participábamos como candidatas tanto. Entonces, ¿está relacionada esta violencia política con el hecho de que haya más mujeres en cargos y en candidaturas de representación popular? Pues sí, o sea, en realidad la violencia política en razón de género existe desde que hay elecciones, ¿no? O sea, para empezar no pudimos votar hasta 1953 claro. En México, ¿no? Entonces ya había ahí una limitación de nuestros derechos políticos electorales. Después a las candidatas se les hacía renunciar, antes de que se reconociera el derecho al voto se les hacía renunciar ya estando en el encargo, ¿no? Como no el se caso les permitía. De las Juanitas, ¿no? El famoso caso de las Juanitas sería un ejemplo. Sería un ejemplo más hacia nuestro tiempo, okay. ¿no? Sí, claro. Pero en realidad cuando las mujeres empiezan a ganar espacios en el espacio público, empiezan a ganar posiciones en el espacio público, empieza a haber como este cuestionamiento sobre si las mujeres tienen o no derecho a acceder a espacios del poder y a espacios de toma de decisiones, ¿no? Y entonces esto empieza a transformar los discursos y las cuestiones y las mujeres empiezan a visibilizar todos los retos que enfrentan en el acceso al poder y en el acceso a los espacios de poder, ¿no? Entonces, poco a poco las mujeres van ganando espacios, se van reformando las legislaciones, se van incrementando en un inicio las cuotas de género para obligar a los partidos políticos a que las mujeres participaran. Ahora ya estamos con el marco legal constitucional de la paridad, pero este incremento en la participación política de las mujeres pues sí implica un cuestionamiento de los espacios de poder y como tal implica un cuestionamiento hacia las mujeres y a su papel en el espacio de lo político, ¿no? Entonces empiezan a ver
pues una regresión de estos derechos o cuestionar la participación de las mujeres en el espacio de lo político, y entonces empezamos a hablar de violencia. Pero también es un tema novedoso o relativamente novedoso, porque antes hablábamos de violencia política, sobre todo en el espacio de lo simbólico y en el espacio de la participación ciudadana, ¿no? O sea, ¿qué implicaba que una mujer estuviera en el espacio de lo político? ¿Por qué no podemos acceder a los espacios de toma de decisiones? Por ejemplo, hoy día, aunque estamos hablando de la legislatura de la paridad, no hay coordinadoras parlamentarias. Claro, que fue, ¿no?, algo que se reclamó, ¿no? Justo, sí. O sea, ¿cómo es posible que tengamos un congreso paritario y no hubiera ninguna coordinadora, en la JUCOPO, ¿no? En la Junta de Coordinación Política. Hay una en el Senado, sí. Y luego metieron a 2 mujeres dentro de la Junta de Coordinación Política, pero no son coordinadoras parlamentarias, ¿no? No están en las principales comisiones, cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero esta violencia, digamos, simbólica que las mujeres constantemente habían vivido, se suma con la violencia física de un proceso electoral que fue terriblemente violento, ¿no? O sea, el proceso electoral 2018 fue o ha sido el proceso electoral más violento en la historia de nuestro país, en el que hubo 17 mujeres asesinadas, ¿no? Digamos, 113 candidatos, pero particularmente del tema de mujeres, fueron 17 mujeres las que fueron asesinadas. Y la violencia además se incrementa en el sentido de que las mujeres no solamente son violentadas en sus personas, sino en el resto de su familia, ¿no? En su entorno familiar. Entonces, cuando sufren amenazas, pues sufren amenazas sobre sus hijos, sobre sus parejas o sus esposos, etcétera, ¿no? Incluso acabamos de ver el caso de una mujer que en plena sesión de Cámara de Diputados le hablan para decirle que asesinaron a su hijo, ¿no? Sí. Entonces, la violencia política en el caso de las mujeres se extiende también al ámbito familiar y al ámbito del espacio de cuidados, por decirlo de algún tipo. Entonces, digamos, la violencia política tradicional que tenía que ver con el cuestionamiento del rol de las mujeres y su inclusión en los espacios públicos, se suma con esta violencia que hubo en el proceso electoral, que terminó siendo realmente tremenda, ¿no? Claro. Entonces, para dejarlo un poco claro, ¿se puede vivir violencia política de género dentro de las campañas políticas, pero también en el momento de ejercer el cargo de representación popular? Así es. E incluso en el momento, digamos, de la transición en lo que tienes tu encargo, en lo que vas a tomar el encargo público, ¿no? O sea, el caso que tú mencionabas de las mal llamadas Juanitas o de las candidatas que hicieron... Lo llamé así porque así es conocida la sentencia del electoral. Públicamente, digamos, o el caso de las mujeres que ahora en Chiapas las hicieron renunciar a sus cargos públicos, ¿no? Al final del día son mujeres que ganan una elección y que les hacen renunciar a su cargo político para dárselos a un hombre, ¿no? Existen 2 modalidades en ese caso, que es mujeres que van a la elección como propietarias y entonces cuando llegan a su cargo público las hacen renunciar y el suplente que queda en su encargo es un hombre, pero como la ley electoral prohibió esto y particularmente el Tribunal Electoral prohibieron esta situación, ahora renunciaron tanto la propietaria como la suplente en Chiapas, ¿no? Entonces tuvieron que poner a alguien más. Sí, bueno, ha sido como una constante, ¿no? El estar luchando contra estos... pues no sé, no son lagunas, sino huecos, digamos, por donde se salen, digamos, los partidos políticos para violentar, digamos, el papel de las mujeres en la representación, porque ha sido desde el principio de las cuotas. Si había cuotas, se ponía las mujeres en las candidaturas que no tenían ninguna oportunidad de ganar. Y si ganaban, entonces el suplente era hombre y entonces ella se iba, ¿no? Y entonces es todo este mecanismo. ¿Cómo le hacemos justo para asegurar, más allá de la paridad, porque ya vimos que tenemos un principio de paridad que se está cumpliendo, pero que en los hechos no nos está dando la representatividad que desearíamos dentro de las cámaras? ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, ¿es una cosa cultural o es una cosa legal? Pues creo que hay un poco de las dos, ¿no? O sea, en primer lugar, digamos, culturalmente sí hay que hacer transformaciones importantes al interior de los partidos políticos para transformar este discurso que evita que las mujeres se inserten en espacios de poder, ¿no? De pronto este discurso como de que
que lo has escuchado en múltiples ocasiones, es que no hay mujeres. Sí, ¿no? claro. Es que no las invitamos a los espacios de participación porque no hay mujeres. No les interesa. No les interesa. Están preocupadas cuidando a sus hijos, Ajá, ¿no? Descuidan a su familia. Todas estas cuestiones sí tienen que ver con una serie de estereotipos de género. Se suma a ello, por ejemplo, el estereotipo sobre el liderazgo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las características de una mujer líder versus un hombre líder, ¿no? Por ejemplo, hay un hombre que es testarudo, necio, enojón, gritón, soberbio, es un gran líder. Y una mujer que tiene esas mismas características es la peor de todas las líderes, ¿no? Se asume que las mujeres tendrían que ser cuidadosas, lindas, bien portadas, sumisas, calladas, ¿no? Entonces también ahí que tiene que ver, tenemos que transformar estas percepciones sobre el liderazgo de las mujeres. También hay otro estereotipo que se cruza en las mujeres políticas, que es un juicio mucho más duro sobre su vida privada, ¿no? Entonces todas estas cuestiones... Y su apariencia física, su apariencia física. A mí eso me impresiona muchísimo, que de las candidatas siempre es cómo se viste, cuál es su look, que si se vistió bien, que si se vistió mal, que si debe engordar, que si debe enflacar, que si debe... Que si se peinó, que si no se peinó, que si cuida a los hijos, que si no cuida a los hijos, ¿no? Y sobre los hombres no hay este tipo de cuestionamientos. Entonces ahí sí tenemos, por supuesto, un lado... social que tenemos que ir modificando y esto se modifica cuando las mujeres están en el poder. Cuando las mujeres están en el poder, digamos, mis hijas tienen otros referentes ya que los que tenía mi abuela. Que es justo la idea de las cuotas, ¿no? Como acción afirmativa, ¿no? Que haya un reflejo, digamos, que haya una participación y que esto fomente mayor participación. Y en ese sentido también nosotras tenemos que aportar ahí a no juzgar tan duramente a las mujeres que están en política, ¿no? O sea, muchas veces decimos, es que las mujeres que están en política tienen que ser las mejores mujeres. Y bueno, tienen derecho a equivocarse tanto como los hombres se equivocan, ¿no? Entonces, esto es una cuestión social que tenemos que ir cambiando. Al interior de los partidos políticos también tiene que haber mucha más paridad, mucha más distribución del poder, mucho más distribución de los dineros públicos, ¿no? Por decir algo, el INE sacó un dato en el que en esta elección de cada 3 pesos que se gastaban, por ejemplo, en campañas políticas, solo 1 era para las mujeres y 2 eran para los hombres, ¿no? Las mujeres van en fondos comunes de campañas políticas, mientras que los hombres les dan su propia campaña política o su propio staff y a las mujeres no. Pues sí, hay muchas cosas que requieren cambios. Esperemos tener un programa especial para hablar justo sobre la representación de las mujeres en una democracia. Sí. Me da muchísimo gusto que hayas estado por aquí, Ana Joaquina. Muchas gracias por la invitación. Te agradecemos mucho tu presencia y vamos a un corte, no le cambien. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Y uno de los pendientes de la sociedad es la eliminación de la violencia contra la mujer. Y el organismo que lucha por ello es el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, que ha trabajado porque las mujeres accedan al pleno goce de sus derechos humanos, así como a los beneficios del desarrollo en un contexto de equidad de género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y de Mujeres nos acompaña esta tarde Mileva Trejo. Vamos con ella y con Geraldina González de la Vega del otro lado del estudio. Muchísimas gracias, Jazz. Pues estamos aquí con Mileva Trejo del InMujeres de la Ciudad de México. Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí. Contigo me gustaría platicar justo sobre el 25 de noviembre. ¿Qué es lo que se conmemora este día y por qué este día? Bien, conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y bueno, no es importante mencionar o resaltar que no es un festejo, es una conmemoración. Sí. Esto es debido, ¿no?, el asesinato de las 3 hermanas Mirabal en 1960 y bueno, fue hasta el 81 que podemos como declarar o que se menciona, ¿no?, como que se especifica el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y es el día que apertura, ¿no?, 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres en todo el mundo.
Sí, es un día en el que justo se inicia una serie de actividades durante 16 días en donde instituciones de gobierno, organismos de la sociedad civil, organismos internacionales, accionamos, digamos, pues todo lo que tenemos a nuestro alcance, desde políticas públicas, eventos, redes sociales, programas de televisión. Nosotros nos adelantamos un poquito, pero también nos inscribimos dentro de estos días de activismo para visibilizar justamente el tema de la violencia contra las mujeres. Y justo esa es la idea, ¿no? Del Día Naranja. ¿Por qué se le llama el Día Naranja? Bueno, esto es porque este color, ¿no? Simboliza el futuro, como un tema de esperanza, de ir trabajando hacia un mejor futuro, específicamente en esta temática, ¿no? Como ir trabajando por los derechos de las mujeres, de nosotras las mujeres. Y concretamente, desde el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, ¿cuáles son las acciones, digo, en general, porque te decía yo hace un momento, para hablar sobre todas las acciones que ha impulsado el INMujeres, pues necesitaríamos un programa completo, pero en general, ¿cuáles serían las acciones concretas que se realizan desde el INMujeres y cómo se transversaliza esto dentro del gobierno de la Ciudad de México para erradicar la violencia contra las mujeres? Bien, el instituto trabaja con el tema de prevención de violencia hacia las mujeres permanentemente, o sea, durante todo el año. Por supuesto que en noviembre, ¿no? A partir del 25, se incrementa pues estas acciones o se visibilizan muchísimo más. ¿Qué hacemos estas fechas? Bueno, el Instituto de las Mujeres cuenta con la dirección de unidades, es un nombre larguísimo, es Dirección de Coordinación del Sistema de Unidades, y contamos con una unidad de atención en cada una de las alcaldías, además de un módulo de atención también en nuestras oficinas centrales. A través más bien de las unidades, se realiza durante estos 16 días también, de manera consecutiva, o sea, los 16 días juntos, una serie de acciones como foros, conferencias, charlas, videodebates, brigadas, marchas. Hay una serie de acciones muy importantes que impulsamos a través de esta dirección, que es la declaratoria de espacios libres de violencia, y que trabajamos en colaboración con otras instituciones de procuración de justicia, organizaciones civiles, para poder visibilizar un espacio que hay que recuperar, ¿no? Para que puedan transitar libremente mujeres y niñas. Entonces, bueno, este trabajo, aunque se visibiliza prioritariamente en noviembre, la verdad es que se trabaja durante todo el año para poder lograr esa recuperación de espacios. Ese espacio se puede recuperar a través de obra, ¿no? De obra pública, a través de luminarias, del trabajo de la misma ciudadanía, desde barrer, limpiar, ¿no? Que las y los jóvenes se involucren en una acción cultural para poder hacer transitable estos espacios. Claro, la apropiación del espacio es como una parte muy importante justo para erradicar la violencia al habitar, digamos, al ocupar, ¿no? Ese espacio, y sobre todo importante en el tema de la movilidad relacionado con el tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Sí, una movilidad el Instituto segura. ha realizado muchas acciones, políticas públicas encaminadas justamente a hacer el espacio público un sitio habitable para las mujeres y las niñas, ¿no? O sea, y la pregunta sería, ¿cómo acciona el instituto este tipo de políticas? ¿A través de las instancias específicas del gobierno? Hay una dirección que justamente hace esto, ¿no? Trabaja por esta transversalización con otras instancias para poder generar acciones muchísimo más concretas, tanto al interior como al exterior de estas instituciones. Pero en la dirección de unidades, lo que se trabaja de manera territorial, es con la gente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es trabajar de manera muy, muy cotidiana en estos aspectos diarios que les ocurre a las mujeres y a las niñas, o que nos ocurre a nosotras también, ¿no? Esto quiere
quiere decir que trabajamos con ellas con talleres, pláticas, para poder identificar este tipo de violencias. Hace un momento lo comentaba Ana Joaquina, Jimena, ¿no? Acerca de estas violencias, ¿no? que son cotidianas, sí, que pueden ser sutiles, que la violencia política se transfiere al ámbito familiar, ¿no? Y al ámbito laboral, porque también tiene que ver con ir cambiando estos estereotipos. Entonces eso es lo que vamos haciendo de manera territorial con las personas, ¿no? Ir trabajando en esta identificación de cosas. Entonces hay un área que trabaja en esta transversalización institucional y hay esta otra dirección, sí, que es la que trabaja directamente en el territorio, ¿no? En toda la ciudad de México a través de las 16 alcaldías. O sea, básicamente la idea sería trabajar desde el gobierno, estableciendo políticas públicas, pero transversales, pero también de la mano, digamos, con la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque básicamente creo que hasta ahora ha quedado claro que la cuestión de la violencia también es una cuestión cultural y es una cuestión que tenemos que trabajar todos y todas, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir todos y todas las personas que habitamos y que transitamos por esta ciudad para erradicar la violencia contra las mujeres? Parecería algo repetitivo, pero más bien hay que verlo como una constante, ¿no? Jimena y Joaquina lo dijeron muy bien, en el sentido en el que sí tenemos que ir cambiando culturalmente nuestra visión de las mujeres, claro, de su participación política, de sus roles, ¿no? De su rol como trabajadora, o el papel que ejerza en casa, de manera social, etcétera. Creo que eso es importante, ir cambiando ir trabajando muchísimo en modificar y no reproducir, ¿no? Estos patrones, sí, de dominio, ¿no? Sí, y de sumisión. Por otra parte, me parece también fundamental ir trabajando mucho en el tema y conceptos o ideas que tenemos acerca de las relaciones, de pareja, que es algo que... Claro, sí. Donde sí, se da la violencia. Y, por supuesto, en los espacios públicos, en el respeto a la autonomía de las otras personas, ¿no? De hombres a mujeres, de mujeres a mujeres, ¿no? Con esta participación infantil hacia las niñas. Entonces, bueno, ese es otro punto. Y algo muy importante es el lenguaje. Hay una gran crítica acerca del lenguaje inclusivo, ¿no? Del lenguaje no sexista, de la utilización de un lenguaje adecuado, porque es importante mencionar las cosas y mencionar todas quienes participamos en esta sociedad, que participamos mujeres, ¿no? Participamos niñas, y irnos quitando este hábito también y este estereotipo de que si decimos ya estamos todos, ya estamos todas y todos incluidos, exactamente. Sí, entonces, así como también lo mencionaba, creo que Jimena, importante mencionar el asesinato a las mujeres, pues es un feminicidio, así se llama. Claro, ¿no? Claro. La violencia así se llama. Entonces, el ir nombrando, lenguaje nos permite visibilizar las cosas, ¿no? Yo creo que eso es súper importante y claro, el lenguaje incluyente no implica escribir todos con X, porque hace rato comenzábamos sobre ello, sino más bien utilizar un lenguaje que nos incluya a todos y a todas y visibilizar todas estas cuestiones y visibilizar nuestra participación y visibilizar que cuando hablamos en masculino, si bien ha sido una costumbre utilizarlo así para incluirnos a todos y a todas, no necesariamente nos incluye a nosotras, ¿no? Y yo creo que es muy importante esto, y justo esto inscribirlo dentro de los 16 días de activismo que, insisto, comienzan este domingo con un concierto que organiza la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México junto con el INMujeres, y que es además la culminación de una marcha, me parece que empieza la marcha el próximo domingo, ¿no? Así es. Para conmemorar el 25. Así es, ese mismo día culminamos con el concierto, sí, y los 16 días culminan con el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Pues que estén pendientes de todas estas actividades dentro del gobierno, ahí en nuestros twitters los pueden consultar.
Y pues vamos a un corte y muchísimas gracias por tu visita. Muchísimas gracias por la invitación. No le cambien. Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio dirigido a la equidad en todos los sentidos. Violencia hacia las mujeres es el tema que hoy abordamos y del que nos platicará desde el ámbito mundial Margarita Castilla, secretaria técnica del COPED, quien nos trae la agenda internacional. Muchas gracias, Yasmín. Pues estamos contigo, Margarita. Pues, ¿qué hay en el panorama internacional? Pues mira, generalmente en este espacio hablamos qué hay en el sistema ONU de plataforma normativa, qué hay en el sistema interamericano, y ahora, más allá de del marco convencional que existe, la propuesta es hablar sobre aquella jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, como recuerdan, hemos conversado que es obligatoria para México, de obligatorio cumplimiento, ¿no? Y quiero hacer referencia a un caso en particular, del caso Belis Franco contra Guatemala, en el que, de nuevo, no es el único en la región. Recordemos que México ya tiene uno, el de Campo Algodonero, hace varios años, y es justo por el feminicidio de una chica de 15 años, en el que siguió todo el patrón de no haber habido debida diligencia, no haber sido atendido, la investigación no fue procurada, el espacio donde se encontró el cadáver no fue resguardado, y en el que además a lo largo de todo el caso se da cuenta de este patrón que existe de violencia contra las mujeres, en este caso extremo que es feminicidio, en el que se acusa, bueno, si se fue con el novio, si además salió que había un chico que la acosaba desde hace un año, resulta que después la subieron a la fuerza a un vehículo, entonces habían sido otros agentes, pero este caso en el que centra mucho de nuevo, ¿no? Porque insisto, no es el único el único caso en la región, en el que llega a esta instancia y pone en evidencia que una tras otra vez es un fenómeno común en la región, un déficit en la procuración de justicia, en la administración, y bueno, que además social y culturalmente sigue habiendo un pendiente muy, muy fuerte, porque repetimos el mismo patrón. Claro, ¿no? Claro, que ha dicho la Corte Interamericana, estos precedentes son importantísimos porque, como dices, no son obligatorios para nuestro país y que además dejan en claro que, aunque sean actos cometidos por particulares, es decir, no es responsabilidad directa del Estado, sí hay una responsabilidad indirecta por parte del Estado por permitir, digamos, dice la Corte, porque hay asequibilidad de lo que está sucediendo y eso genera impunidad. Y esa impunidad manda la señal de que, pues, como no pasa nada, pues está bien hacerlo, ¿no? Y entonces en eso entra la autoridad que utiliza estos estereotipos de género, truncando, obstaculizando el acceso a la justicia, ¿no? Y bueno, pues al final del día vemos que eso es el pan de cada día en todos los países de la región. No, y pensemos que en esta sede, que es la Corte Interamericana, pues llegan después de mucho tiempo los casos, ¿no? Entonces son, digamos, la punta del iceberg, pero son emblemáticos de una situación que está pasando, porque recordemos, México tiene Campo Algodonero. Este caso de Guatemala, pues fueron hechos a comienzos, que sucedieron en comienzos a principios del año 2000, ¿no? Ahora México tiene también otro tipo tiene casos que evidencian la violencia hacia las mujeres, como el de Inés y Valentina, ¿no? El de Ernestina Asensio. Y pues son un porcentaje alto dentro de los casos que tiene México, que ha resuelto la Corte Interamericana. Así que, y está por resolver Atenco. Y está por resolver Atenco, sí, que bueno, aparentemente va a salir ya este año porque tienen audiencia próximamente. Solo que en ese caso, ahí se trata de una violencia de género y violencia sexual concretamente cometida por agentes del Estado. Exacto, ¿no? ahí sí. A diferencia de Campo Algodonero, que es violencia cometida por particulares contra las mujeres, pero en la que el Estado mexicano resulta responsable de violaciones a los derechos justo porque no hace nada, ¿no? Y el no hacer nada implica permitir, digamos, dar carta blanca a esta violencia en el sentido de
generar impunidad, y esta impunidad genera esta sensación de que pues las mujeres no somos tan importantes. Esta comunicación, ¿no?, simbólica que es muy, muy fuerte en términos de que está bien normalizar esa violencia, ¿no? Más bien, o que tiene como consecuencia normalizar esta violencia, porque es así de grave como el asesinato, ¿no? Sí. O sea, el privar de la vida y no pasa nada. Entonces, cuestiones de violencia menores, pues por eso es como conversaban antes, pues ¿qué más da, no? Si en la calle te llamo de alguna u otra manera, si te invado en tu esfera personal, ¿no? Entonces, sí, es una señal muy fuerte y creo que llama a ver a nivel regional y por supuesto como país, entonces, ¿dónde vamos a poner como la energía principal para la eliminación de esta violencia estructural, ¿no? Por supuesto. Que te comentaba hace un momentito que acaba de salir una sentencia en contra de Venezuela, importantísima también en este sentido, de una mujer que fue víctima de esclavitud sexual durante meses por un hombre, y se acaba condenando al Estado venezolano justo porque a pesar de haber recibido las denuncias, no las recibe, igual que en Campo Algodonero, ¿no? Seguro se fue con el novio, seguro se fue de loca, ¿no? Y toda esta cuestión en donde el Estado acaba siendo responsable en este caso, de la violación tremenda a la integridad, a la vida, a la libertad sexual de esta mujer, o en el caso de Campo Algodonero, a la vida de las mujeres, ¿no? Y que, pues bueno, básicamente este día, el 25 de noviembre, llama justamente a que los estados se hagan responsables de evitar que sucedan estas cosas, no solamente cuando reciben denuncias y tengan las obligaciones de debida diligencia, sino también de prevenir para que esto no se llegue, digamos, a estos casos, ¿no? Y que me parece que justo en este tema es donde se inscribe el 25 de noviembre. Por supuesto, ¿no? Sí. Un día que es además internacional y que se conmemora en todos los países, y que tendremos a bien compartir con ustedes desde la cuenta de Twitter de COPRED todas las ciudades que iluminan sus monumentos, sus edificios, justo en conmemoración de este día, para recordar a las personas que las mujeres merecemos una vida libre de violencia y que los estados también son responsables de ello. Regresamos con Yasmín. Margarita, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de esta emisión Ciudad Abierta, que es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles en Ciudad Abierta y mañana aquí en El Ombligo de la Luna. Que tengan muy buenas noches. Hasta entonces. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presentó El Ombligo de la Luna, con la periodista Yasmín Alessandrini y la escritora Julia Santibáñez.